Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestras clases virtuales en nuestra aulita improvisada por el coronavirus. Y hoy día vamos a ver lo que les he prometido, cómo Herodes llega al reinado de Jerusalén sin ser judío y sin ser de la casta real. Pero para eso vamos a ver una primera introducción, un poquito vamos a ubicarnos en tiempo y espacio. Como siempre digo, estos preámbulos son muy importantes para poder entender cómo llega Herodes después de todos estos años al poder. Para ubicarnos un poquito, vamos a recordar que en el año 586 a.C., ante la invasión babilónica, se destruye el primer templo, ¿correcto? Entonces, después sabemos de que parte del remanente judío y parte de los que vienen nuevamente de la esclavitud babilónica, en el año 536 se reinicia la construcción que conocemos nosotros como el segundo templo y se termina en el 516. Sin embargo, a lo largo de los años, como vamos a ver, el templo realmente se llega a terminar en la época de Herodes, y eso lo vamos a ver más adelante. Simplemente estamos viendo ahorita, vamos a hacer un panorama histórico para ubicarnos en tiempo y espacio. Entonces, habíamos visto en las clases que hemos estado haciendo, que en el 440 a.C. se escribe el último libro reconocido, inspirado por Dios en el 440 a.C. Y recordemos de que el orden que está en la Biblia no es el orden cronológico, porque nosotros tenemos a Malaquías como el último libro del Antiguo Testamento, más Malaquías fue escrito antes del 440. Entonces, ¿por qué digo 440 Nehemías último libro? Y ahí sí me voy al orden cronológico, es decir, en el orden en el que fueron escritos los libros. Es porque entre el 440 a.C. y el año 0, que es donde empieza Mateo, nuevamente uso a Mateo como un tema pedagógico, ya, porque ya sabemos que Mateo no fue el primer libro escrito en el Nuevo Testamento, pero en este periodo, del 400 al año 0, no tenemos ningún libro que se haya reconocido como inspirado por Dios. Pero sí tenemos abundante información histórica sobre Israel y sobre las consecuencias que dieron. Entonces vamos a ver lo más importante que sucedió entre el 440 y el año 0. ¿Correcto? Entonces, dentro de lo más importante que tenemos es que en el 332 a.C. Alejandro Magno conquista Palestina e impone el idioma griego. Ahora ya saben de dónde salió el griego y por qué se hablaba griego en todo el mundo antiguo. Alejandro Magno conquista en los 330 a.C. casi todo el mundo antiguo conocido, lo que hoy se conoce como Medio Oriente, hasta las zonas de Turquía, Egipto, etc. Bueno, entonces, cuando en el 332 Alejandro Magno conquista Palestina, impone el idioma griego como idioma universal, lo que vendría a ser hoy día el inglés, y empieza la helenización de los judíos. Y ustedes dirán, ¿y qué cosa es esto? Bueno, es simple, simplemente empezó a meter la cultura mundana del tiempo dentro de la cultura judía. Sin embargo, Alejandro Magno fue muy benévolo con los judíos, es decir, les dejó hacer todos sus rituales, les dejó continuar con su religión, les dejó tener sus sacerdotes, menos el gobierno. El gobierno estaba a cargo de los invasores, pero Alejandro Magno en ese aspecto fue muy benévolo, fue muy condescendiente con los judíos. Sin embargo, empezó a meter la helenización. Bueno, avanza la historia y en el 280 a.C. ya fallece Alejandro Magno, lo sucede Ptolomeo II, conocido como Filadelfo, y ordena traducir la Torá, que estaba en hebreo, al griego. Y ahí nace la famosa Septuaginta. Ahora vamos a explicar de qué se trata ese nombre. Bueno, ¿qué resulta? Que los grandes eruditos de la época consideraban a la Torá, o lo que hoy día conocemos como Antiguo Testamento, como una literatura de joya, una joya de la literatura de la época. Entonces, Filadelfo consideraba de que esta literatura, que esta joya literaria, tenía que estar en la biblioteca alejandrina, que era la mejor biblioteca de la época. Y entonces se convoca a 70 rabinos, a los mejores rabinos, a los más renombrados rabinos de la época,
y se hace el primer canon judía. Es decir, estos 70 rabinos tenían que decir qué libros eran inspirados por Dios y qué libros no. Era la primera vez que se hacía una depuración de los libros inspirados por Dios. Y entonces estos rabinos están a cargo de la traducción de la Torá del hebreo al griego. Por eso se llama Septuaginta, por los 70 rabinos que conformaron la traducción. Ahora, ¿qué cosa es la Septuaginta? Es simplemente la traducción al griego del Antiguo Testamento, lo que hoy día conocemos como Antiguo Testamento, del hebreo al griego. Eso es la Septuaginta, así de simple. Pero resulta que en la época de Jesús, los libros o los rollos que se tenían eran justamente aquellos que eran de la Septuaginta y no en el idioma original hebreo. Y esto es importante, y lo vamos a ver más adelante en nuestros estudios para entender por qué algunas cosas sí están en la Septuaginta y algunas cosas no están en nuestro libro del Antiguo Testamento. Las cuales no son relevantes, dicho sea de paso. O sea, no se hagan mucho tema. Esto es un tema histórico, simplemente la idea es que tengan idea de dónde salió el nombre Septuaginta, porque lo van a escuchar muchas veces. Nace aquí, en la traducción, en el mando de Filadelfo, en ordenar la traducción del hebreo al griego para que esta joya literaria se conserve en la biblioteca alejandrina, que era la mejor biblioteca en la época. Así de sencillo. Entonces, pasa la historia. Ojo, estoy tratando de hacer algo muy concentrado para no irnos en toda la historia de este silencio. ¿Ok? Estoy tratando de sacar los hechos más importantes y más relevantes. Entonces, en el 200 a.C. ya falleció Ptolomeo, ya su imperio está en decadencia, y ahora los sirios conquistan Palestina. Pero a diferente de estos conquistadores, los sirios sí son crueles y tratan con mucha rudeza a los judíos, prohibiéndoles muchas cosas, limitando sus libertades, y la helenización, o sea, la introducción de la cultura mundana de la época contra la cultura judía fue a la fuerza, fue muy fuerte, fue una presión muy grande, y por eso es que aquí se produce una de las primeras diásporas fuertes de los judíos, es decir, la expansión de los judíos por el mundo. Recordemos que las sinagogas nacieron tras la destrucción del primer templo. Entonces todos estos judíos que empezaron a emigrar hacia después lo que se conoció como Éfeso, como Tesalónica, recuerdan ustedes los viajes de Pablo, bueno, todos esos judíos, normalmente la gran mayoría empezaron a migrar desde aquí y se llevaron los rollos de aquí. Es decir, traducciones en griego, que era los rollos que estaban a la mano, eran los rollos. Ahora, en este tiempo, las traducciones eran a mano, eran muy caras. Se estima que un rollo podría costar el equivalente a moneda nacional, a moneda actual, más o menos alrededor de $25.000 cada rollo, si pudiéramos. Entonces se convirtió en un buen negocio. Al inicio todas las traducciones o todas las transcripciones estaban a cargo de los levitas. Y de ahí se introdujeron los famosos copistas, que al final se convirtieron en los intérpretes que se mencionan en el Nuevo Testamento. Gente que no era levita, que se puso como negocio a hacer este tema y que después se dio lujo de ser los intérpretes. Bueno, eso lo veremos más adelante. Regresando a lo nuestro, en el 167 a.C., dentro de los sirios, dentro de los gobernadores sirios, se levantó Antíoco Epifanes. Antíoco Epifanes, si estos eran malos, este era recontra cruel con los judíos. A tal punto que se burlaba constantemente y llega a hacer un sacrificio de un cerdo en el templo como una afrenta, una afrenta muy fuerte contra la costumbre judía. Y eso hizo que en el año 67 hasta el 143 los famosos macabeos se rebelaran. Se rebelan contra los sirios, y entonces tras una fuerte batalla entre estos años, en el 143 logran retomar Jerusalén y logran retomar el templo, y entonces viene a ser todo el tiempo de la purificación del templo de Jerusalén. En el 143 ya los macabeos han logrado
han logrado la victoria sobre los sirios, y entonces lo que hacen para santificar el templo, porque no había mucho dinero, habían quedado, observen, miren, todas las conquistas que habían tenido a lo largo de la historia, y por ende todos los tesoros que habían en el templo, todo fue saqueado. Es decir, como diríamos hoy en día, en el templo quedaba el cascarón prácticamente. Entonces lo que hacen los macabeos, ojo con este detalle histórico, llevan palmas para recubrir el templo, y de esa manera ellos consideraban santificado el templo y lo consideraban recuperado. Desde ese entonces, desde el 143 a.C., y este detalle histórico es importantísimo, las palmas se convierten en un sinónimo de rebeldía, un sinónimo de emancipación, un sinónimo de restauración. ¿Recuerdan ustedes lo que hoy día llamamos el Domingo de Ramos, la entrada victoriosa de Jesús a Jerusalén? Bueno, los detalles están en el Antiguo Testamento sobre la profecía de Jesús entrando en un pollino, es un burro joven, hijo de una asna. Literalmente todo se cumple al pie de la letra conforme está en la profecía, pero en las profecías no se mencionan las palmas. Pero ustedes recuerdan, cuando han leído sus evangelios, que conforme avanzaba Jesús hacia Jerusalén, la gente ponía palmas, ¿correcto? Esa costumbre nace aquí, porque el pueblo de Israel estaba convencido que Jesús era el Mesías, y era el Mesías libertador, era el Mesías que le iba a dar la emancipación a Jerusalén, y en simbolía de eso ponían las palmas. Por ello, que el pueblo de Israel, 5 días más tarde de la entrada triunfal a Jerusalén, estaban pidiendo su cabeza, porque estaban decepcionados. Cuando los judíos pusieron las palmas delante de Jesús, lo que esperaban era esto, una rebelión al estilo macabeo. Él es el Mesías, Él nos va a dar la libertad, entonces vamos a poner las palmas porque el Mesías nos tiene que dar la libertad. Como esa libertad física no se dio, entonces el viernes estaban pidiendo su cabeza. Bueno, entonces en esta primera parte hemos visto los hechos históricos más relevantes desde el último escrito de la Biblia, cronológicamente hablando, en adelante, para poder entender cómo es que Herodes va a tomar el poder. Todos estos problemas geopolíticos estaban destruyendo lo que había instaurado justamente Nehemías, que era una teocracia. Es decir, volver al modelo original de Israel, que era Dios el gobernante. Entonces, todas estas acciones, dense cuenta, del 332 y ya estamos en el 143 a.C., todos estos siglos que han pasado, a través de la helenización, es decir, tras la metida de conceptos del mundo de aquel entonces dentro de estos conceptos judíos de teocracia, habían empezado a tergiversar los gobernantes e inclusive el sacerdocio, porque vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, todos estos hechos históricos empiezan a tener sentido para que Herodes pase a tomar el poder y se cumplen las escrituras, como vamos a ver más adelante. Bueno, vamos a proceder a borrar esto y vamos a ver en esta segunda etapa cómo es que Herodes toma el poder. Bueno, muy bien, en esta segunda parte, continuando con nuestro estudio, cómo Herodes toma el poder, ahora ya nos encontramos en el 129 a.C., entonces Hircano I asume el mando de Israel e instaura un gobierno teocrático. Acuérdense que los judíos están tratando de reinstituir el gobierno autocrático que fue impuesto por Nehemías en el 444 a.C. Ya hemos visto que todo eso se perdió, y entonces entre la guerra de los macabeos y Hircano hay una serie de disputas internas, detalles en los cuales no voy a entrar. Pueden buscar al historiador Flavio Josefo y otros historiadores también paralelos, con los cuales lo que yo único estoy haciendo es un resumen de toda la historia de Israel para poder entender cómo se acomodaron los hechos para que Herodes tome el mando, y eso lo vamos a ver justo en esta parte. Entonces, en el 90 a.C., Antípatro, el nombre más feo, pero bueno,
Este es el papá del famoso Herodes el Grande. Entonces Antípatro inicia negociaciones secretas, de acuerdo a Flavio Josefo, con Pompeyo. Pompeyo es un romano que estaba a cargo de la toma de los asirios. Los asirios están en la costa del Mediterráneo, al norte de Israel, y los asirios sí eran un problema para los romanos, porque los asirios, al estar en la costa del Mediterráneo, lo que hacían era interceptar las naves comerciales entre Roma y Egipto. Y entonces, literalmente, los asirios eran los piratas de la época. Entonces, para Roma, los asirios sí eran un problema. Entonces, por eso invaden. Sin embargo, la zona de Palestina, más al sur, en realidad no tenía ningún efecto estratégico para los romanos y por eso no habían continuado con la invasión hacia el sur. Pero Pompeyo empieza a negociar con Antípatro, y Antípatro, como él quería tomar el poder, un tema importante: Antípatro no era judío, era idumeo convertido al judaísmo. O sea, era una persona ajena al judaísmo y que se había convertido al judaísmo. Y entonces Antípatro, vamos a ver más adelante, era muy cercano a Hircano II. Bueno, Antípatro empieza estas negociaciones secretas con Pompeyo, porque Antípatro sí quería tomar el poder. Antípatro quería hacerse del poder de Israel. Y entonces en estas negociaciones van avanzando, y cuando fallece Hircano I, en el 63 a.C., Hircano II asume el mando de Israel. Y Antípatro, y esto es lo interesante, Antípatro de Idumea se vuelve su segundo al mando y es nombrado procurador de Judea. Ahora la historia va tomando forma. Y entonces aquí se concreta, ya Pompeyo ya entró en Israel en realidad unos años antes, pero en el 63 a.C., poco después que Hircano II toma el mando, ya Pompeyo ingresa a Jerusalén, considerándose consumada la invasión romana en Palestina, consumada la invasión romana en lo que conocemos o se conoce como Israel. Y entonces Antípatro, que en realidad en el fondo lo que estaba buscando era hacerse del poder, convence a Hircano II de que en el 47 hace nombre al famoso Herodes el Grande, el que ahora conocemos como Herodes el Grande, que es nombrado como gobernador de Judea por influencia de su padre, de Antípatro. Ahora la historia se empieza a acomodar. Se dan cuenta que todo lo que hemos visto ha ayudado. Esto no se hubiera podido dar si es que no hubiera habido todo ese desorden dentro de la historia de Israel en esos 400 años. Entonces, vamos a ver cómo Dios empieza a acomodar la historia para que este señor se convierta en el rey de Israel y se cumplan las escrituras, que es lo más importante. Al final de cuentas estamos viendo nuevamente evidencias y ustedes tendrán que tomar su propio veredicto. Y entonces vemos que Herodes entonces ni es judío, porque es idumeo, y tampoco es del linaje real. Es decir, Herodes no tendría por qué ser nombrado rey de Israel, porque ni es judío, ni tampoco es del linaje real. Es decir, no viene de la casta real, ni de David, ni de Salomón, ni de ningún linaje real dentro de Israel. Bueno, y entonces, ahora como Herodes aprendió del papá, él también ahora quiere ser el rey de Israel. Entonces, en una jugada magistral, Herodes en estos años es literalmente una persona servicial al Imperio Romano, muy servicial. Aprendió del padre, probablemente lo acompañó en alguna de estas negociaciones. El tema está de que Herodes era visto por el Imperio Romano como una persona útil, servicial y literalmente fiel al Imperio Romano. Entonces, Herodes viaja a Roma en el 44 a.C. y logra que el Senado romano y los romanos lo nombren rey de los judíos. Es aquí en el 44 AC que Herodes es nombrado rey de los judíos
y donde se cumple la profecía del Génesis 49:10, que el Mesías no llegará hasta que el cetro no esté en manos de Judá. Ahora el mando está a cargo de alguien que no es judío y no pertenece al linaje real, porque Herodes el Grande es idumeo y no pertenece al linaje real. Herodes es consciente de esto, entonces él se casa con Marián, que es la nieta de Hircano II, para darle cierta legitimidad a su reinado, pero en realidad los judíos nunca lo llegaron a aceptar. Sin embargo, Herodes el Grande era un tipo que hacía muchas obras. Herodes, al final de cuentas, vamos a ver que él es el que termina el templo, que después es el templo que está en la época de Jesús. Entonces, Herodes hizo caminos, reunificó el reinado de Israel. En la época de Herodes, logra unificar nuevamente todas las provincias de Israel, casi al nivel de como fue en el gobierno de David. A excepción de una o dos provincias, Herodes, que era un tipo muy hábil, era un tipo cruel, era un tipo manipulador, era un tipo que realmente manejaba las circunstancias de la época en su favor, pero de todas maneras era un tipo que hacía bastante, porque trataba de ganarse a los judíos con obras. Terminó el templo, lo revistió. Recuerdan que los macabeos habían recuperado el templo, pero no habían logrado reconstituirlo al nivel de uso, o sea, es decir, de toda su majestuosidad. Si bien es cierto, el segundo templo, conocido también como el templo de Herodes, y justamente por este tema, que es Herodes el que termina de restaurar el templo, justamente para la llegada del Mesías, si bien es cierto, no tenía la majestuosidad del primero, sí cumplía prácticamente todos los temas que se necesitaban para que esté operativo el templo de Jerusalén para la llegada de Jesús. Entonces, hasta aquí tenemos que este Herodes era realmente un manipulador de las circunstancias. Herodes en el fondo era una persona muy hábil, muy elocuente, en el sentido de que era muy estudioso, y eso lo veremos más adelante cuando veamos los temas de los evangelios. Ahí nos vamos a dar cuenta que este señor no era un improvisado, era un tipo con muchos estudios, con muchas cualidades. Si bien es cierto, como ya he dicho, era una persona cruel, era un dictador, era un tipo que hacía muchas cosas para ganarse al pueblo, a pesar de que no lo había logrado hacer. Pero en el fondo Herodes es un impostor, o usurpador. Ahora aquí entiendes por qué entró en trompo cuando los sabios que venían de Babilonia le anunciaron a Herodes que había nacido el rey de los judíos. Porque él sabía que su título había sido dado por los romanos y que no era realmente un rey real reconocido por las escrituras. Por eso es que cuando los sabios de Babilonia llegan donde Herodes a decirle que ha nacido el rey de los judíos, entonces este Herodes entra en trompo y quiere matar a Jesús. Es por esta razón. Ahora creo que ya nos quedó claro históricamente cómo se fueron acomodando las condiciones para que Herodes termine el mando. Ahora, ¿cuál es la importancia de que Herodes el Grande termine acá? Vamos a ver ahora muy rápidamente cuáles fueron las genealogías de los Herodes, dónde empieza y dónde termina. Y ahora sí les pido su máxima atención, porque ahora vamos a entender por qué todo este acomodo y la gran importancia dentro del cumplimiento de las escrituras. Vamos a borrar la pizarra como la tenemos y vamos a hacer nuestra última parte de la clase. Y vamos a entrar a la última parte de la clase, y aquí vamos a definir algo muy importante. Yo les pido por favor su máxima atención en esta última parte, lo voy a hacer muy cortita. He resumido la genealogía herodiana para tratar de verlo muy rápidamente y solo concentrarlo en lo que nos interesa. Acuérdense que la dinastía herodiana va desde el 44 AC, que lo nombran rey, los romanos nombran rey a Herodes el Grande, y termina en el 70 DC con la destrucción de
Jerusalén por parte del general Tito Romano, ¿correcto? Ahí se terminó la genealogía herodiana, pero y Herodes el Grande, ojo a esta fecha, Herodes el Grande nació más o menos en el 70 AC y vivió hasta el 4 AC, donde lo heredan sus hijos. Ahora, si Jesús nació antes de Herodes el Grande, porque Herodes el Grande, acuérdense, la matanza de los niños, llegan los sabios de Babilonia, y entonces, si Herodes el Grande muere en el 4 AC, Jesús no puede nacer en el año 0. Eso vamos a verlo en otra clase. Y a ver lo importante que es estudiar la historia y calzarla dentro de los relatos bíblicos para poder encontrar las verdades. Bueno, entonces en el 44 AC, cuando Herodes el Grande es nombrado rey de los judíos, se inicia el gobierno de los Herodes y se inicia algo que es único en la historia de Israel, y esta es la clave: el cogobierno romano Herodes. Aquí esto es muy importante porque esta ventana que se abrió entre el 44 AC y el 70 DC es única en la historia de Israel. Entonces Herodes el Grande fallece. Ya habíamos visto que Herodes el Grande había tenido varias esposas: Doris, Marión I, Marión II, Maltasec, Cleopatra de Jerusalén, y solamente me voy a concentrar en los que no son importantes. Esta información la pueden encontrar, la tienes en Flavio Josefo, está en el internet, hay varios autores, diferentes historiadores que lo han considerado. Entre ellos tienes al historiador Tácito, que fue un senador romano, un historiador más o menos del año 100 después de Cristo, donde podemos encontrar que este historiador tiene mucha información muy fidedigna de la época de Jesús, y entonces es muy confiable. Bueno, entonces de Marián II nace este personaje que es Herodes Filipo I. Filipo I, no hay mayor detalle, no lo voy a mencionar, pero es importante por algo que viene más adelante. De Marián nacen dos damas, Alejandro, Aristóbulo. De Aristóbulo viene Herodes Agripa, y de Herodes Agripa I va del 41 DC al 44 DC, y Agripa II, que es el que se menciona en Hechos 25 y en Hechos 26, que es de la época de Pablo. Para ubicarnos esto históricamente de cómo estamos hablando es importante. Pero Aristóbulo tiene una hija que se llama Herodías. Herodías, y ahí viene la importancia de Filipo I. Herodías primero se casa con Filipo I. Pero ustedes recuerdan que Juan el Bautista lo acusaba a Herodes Antipas que no era correcto que esté con la esposa de su hermano. Bueno, resulta que esta chica es la que después se casa con Herodes Antipas, que es hijo de Maltasec, y es lo que nos importa ahora, concentrarnos en este señor de aquí, porque es este señor de aquí el del famoso juicio a Jesús. Este caballero, Herodes Antipas, el procurador romano, que era el representante del imperio, era Poncio Pilatos en esta época. Es decir, Herodes estaba a cargo justamente de las provincias de Galilea y de Perea, y el procurador romano para toda la zona de Israel era Poncio Pilatos. Entonces, y ustedes dirán, y bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto? Ustedes recuerdan, voy a hacer aquí una pequeña ventana, ustedes recuerdan que Jesús es arrestado. Tras la cena con sus discípulos, y entonces es llevado ante Pilatos. Ahora, ¿de qué lo acusaban a Jesús? De blasfemia. ¿Correcto? Ustedes recuerdan, creo que ustedes ya saben la historia, viene el juicio, los falsos testigos, y al final el sumo sacerdote lo confronta a Jesús y le dice: ¿eres tú el Hijo de Dios?
Él dice, sí lo soy, se rasga las vestiduras y dice, uy, blasfemia, blasfemia. Pero recordemos este detalle. Este detalle es importante para lo que viene. Esta especie de cogobierno entre los romanos y los Herodes tenía una cláusula importantísima. Los romanos respetaban la religión judía con todas sus condiciones, pero había una cláusula. Es decir, que cuando tenían que ajusticiar a una persona, tenían que pedir permiso al procurador. En este caso del juicio a Jesús, era Poncio Pilatos, quien estaba a cargo de la Procuraduría Romana en el año que Jesús fue juzgado. Entonces, solo con permiso del procurador podías ajusticiar a alguien. Este es un detalle importantísimo porque esto se da aquí, en este gobierno. Antes de esto, si los judíos tuvieran que apedrear a alguien, lo apedreaban y se acabó la historia. En esta ventana de la historia, los judíos, para poder apedrear a alguien por blasfemia, tenían que pedirle permiso a Poncio Pilatos, que era el procurador, y dependía del procurador la venia para poderlo apedrear. Entonces, de acuerdo a la ley judía, la muerte por blasfemia era apedreamiento. Pero ahora sabemos que Jesús no muere así. Entonces, mire la importancia de Herodes en todo el desenvolvimiento para que se cumplan las Escrituras. Lo arrestan a Jesús, lo acusan de blasfemia, lo llevan ante Poncio Pilatos porque era necesario su permiso para apedrearlo, pero Poncio Pilatos no quería dar su permiso. Ustedes conocen la historia. Poncio Pilato dice, no, este señor no ha cometido las faltas que ustedes dicen. Y entonces en algún momento del juicio, esto ya lo he explicado antes, pero quiero aclararlo históricamente, en algún momento del juicio, como insistían los sumos sacerdotes en un tema de apedreamiento por blasfemia, porque acuérdense que la acusación con la cual vino Jesús ante Pilatos era blasfemia. Lo único que estaban pidiendo era permiso para apedrearlo, de acuerdo a esta ley de Roma, vigente en este cogobierno entre los Herodes y Roma. Entonces, resulta de que Pilatos encuentra como salida justamente mandarlo a Herodes, que estaba a cargo de Galilea. Era el rey encargado de estas dos provincias, Galilea y Perea. Y entonces ya conocemos la historia, que Herodes tampoco quería matarlo, entonces lo revuelven a Pilatos. Pilatos insiste en no matarlo, hasta que alguien dentro de la turba se le ocurre acusarlo de que Jesús se autodenominaba rey de los judíos. Entonces, ahora, de una acusación local, que era blasfemia, era un tema que los judíos podrían resolver de acuerdo a este acuerdo, es decir, Herodes podría haber resuelto sobre el tema de la blasfemia y decir, sí, está acusado de blasfemia, regresarlo a donde Herodes, simplemente para que dé el visto bueno. Pero Herodes lo regresa con la misma acusación, sin haber resuelto el problema, donde Pilatos. Y entonces Pilatos escucha la acusación de que lo nombran rey. Y entonces viene la famosa pregunta de Pilatos: ¿es verdad que eres rey? Y ahora es muy importante, pero muy importante que entiendan esta parte. Jesús lo único que tenía que hacer para librarse de la cruz era quedarse callado. Si él no respondía a la pregunta, ¿es verdad que eres rey?, a Jesús
no lo tocaban, porque no había dado el permiso para apedrearlo. Tampoco había otro delito. Y entonces Jesús da su respuesta: tú lo has dicho. Esta respuesta es la que lleva a Jesús a la cruz. Porque ahora de un delito local se convirtió en un delito federal. ¿Recuerdan este cogobierno? El cogobierno era de esta manera: los Herodes deberían de ver todos los temas locales. Los impuestos, cómo nombraban al sumo sacerdote, quiénes iban a ser los gobernadores de las provincias, todo lo local lo resolvían los Herodes. Pero todo lo que tenía que ver con el imperio lo resolvía el procurador romano, que en este caso era Poncio Pilatos. Es decir, todo delito federal era resuelto por el procurador romano. De ahí la importancia de esta ventana histórica. Entonces el procurador romano, al preguntarle: ¿es verdad que eres rey? Y Jesús, al contestar: tú lo has dicho, eso se convirtió en un delito federal. Eso se convirtió en un delito contra el imperio. Entonces, ahora a Pilatos no le queda otra cosa más que crucificar al Señor. Y entonces un delito de blasfemia cuya muerte hubiera sido por apedreamiento, ahora se convirtió en una muerte de cruz. El resto de la historia ya la conocemos, yo ya la he mencionado en videos anteriores, pero lo importante, por eso es que es importante entender cómo Herodes llega al mando, entender un poco la genealogía principal de los Herodes, entender los periodos de los Herodes que van del 44 al 70 DC, y lo más importante, la única figura de cogobierno en la historia de Israel, desde que es nación, inclusive hasta el día de hoy, 2020, la única ventana en la historia donde hay este cogobierno es en este espacio. Es decir, Jesús tenía que nacer aquí para terminar aquí. Si Jesús no nacía en esta ventana de la historia, Jesús de ninguna manera hubiera terminado en la cruz siendo acusado de blasfemia. ¿Te das cuenta la importancia ahora de entender la historia? Y ahora yo te pregunto, si la Biblia fuera escrita por hombres, ¿cómo Dios pudo haber acomodado la historia para que esta ventana en la historia sea la única ventana en toda la historia de Israel para que Jesús termine en la cruz? Estas son las evidencias. Te dejo a ti el veredicto final. Cualquier consulta me la pueden escribir por interno, por Messenger, WhatsApp. Como siempre digo, los insto a estudiar, los insto a revisar la historia, los insto a hacer preguntones. No se queden con lo que les dicen, investiguen, pregunten, estudien. Esto de aquí, esta famosa ventana, no está en los libros. No está en los libros. Es una conclusión de todo lo que les he enseñado hoy día. Esta ventana del 44 AC al 70 DC no se repite en toda la historia de Israel desde sus inicios hasta el día de hoy, 2020. Ni se repetirá. Por ende, la única fecha en la que Jesús podía terminar en la cruz era aquí. Ustedes recuerdan, Jesús fue crucificado en el 33 DC. Bajo ninguna circunstancia histórica Jesús pudo haber terminado una cruz, salvo esta ventana, por este acuerdo entre los Herodes y los romanos. Recuerdan que inclusive el padre Herodes vino negociando con los romanos. Bueno, el acuerdo fue este.
ok, entramos incruentamente a Israel, pero el acuerdo es este. Tú te encargas, tú romano te encargas de todo lo que tenga que ver con el imperio, y yo, Herodes, me encargo de todo lo local. Y de esa manera se cumplió el gran sueño de Herodes de ser el rey de los judíos. Sin embargo, como ya hemos visto, Herodes era un usurpador del reino. Herodes no le correspondía el mando o el cetro, ya no estaba en la casa de Judá, estaba en Idumea. Recordemos, Herodes es idumeo. Bueno, entonces, aquí las evidencias nuevamente. Te dejo el veredicto a ti. Muchas gracias por su tiempo, Dios los bendiga muchísimo y nuevamente un gran abrazo fraternal en este tiempo. Chao, bendiciones.